Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos. Qué bueno poder estar en ese lugar una vez más y poder compartir con cada uno de ustedes. Siempre para mí es un grato privilegio y un gran gozo poder venir y compartir con cada uno de ustedes la palabra del Señor y compartir de esos dones y privilegios que el Señor nos ha otorgado para poderle servir y glorificarle. Mis amados hermanos, yo espero que esta semana que ha pasado el Señor les haya bendecido, les haya sostenido en los momentos de dificultad y que esta semana que estamos iniciando hoy, pues también el Señor siga sosteniéndonos a cada uno de nosotros. Voy a pedirles una vez más que vengamos en palabras de oración delante de nuestro Dios. Amadísimo y eterno Dios que habitas en gloria, Señor, nos presentamos hoy delante de ti agradecidos por tu gracia, por tu misericordia, por tu fidelidad, por tu bondad, por tu amor, porque tú, Señor, nos has sostenido. Nosotros no podemos estar en pie ni un solo segundo si no fuera por tu gracia, Señor, y por tu misericordia. Señor, en esa mañana ten cuidado de mis labios, de mi mente, de mi corazón y también de la vida de mis hermanos que van a estar escuchando. Señor, que tú seas exaltado y que tú seas glorificado en gran manera. En los méritos de nuestro Salvador y Redentor Jesucristo, te lo pedimos. Amén y amén. Horacio o Horatio, como originalmente se dice el nombre, Spafford, un devoto cristiano, un exitoso empresario y abogado, contrajo matrimonio con una señorita llamada Anna Larsen. Fueron padres de un hijo, quien a sus 4 años enfermó y murió. Un año después de ese acontecimiento, Horatio vio cómo se evaporaban gran parte de sus posesiones en el gran incendio de Chicago. Más tarde, Horatio y Ana fueron padres de 4 niñas. ¿Cuántas niñas, hermanos? 4 niñas. Horatio planeó un viaje a Europa para dar descanso a su familia. Y en ese mismo viaje pretendía ayudar a un gran predicador que se llama Dwight L. Moody en Gran Bretaña. Pero él tuvo que quedarse en Chicago por causa de acontecimientos inesperados en sus negocios comerciales. Aún así, él dijo: voy a enviar siempre a mi esposa y a mis 4 hijas delante de mí, y en unos días yo espero reunirme con ellas en Europa. El barco en el que viajaban sus 4 hijas y su esposa fue golpeado por un buque inglés, haciendo que en pocos minutos, aproximadamente, según narra la historia, 12 minutos, se hundiera el barco en el que ellas navegaban por completo. Los sobrevivientes de este barco fueron llevados a Cardiff, en Gales, entre los cuales se encontraba la esposa de Horatio. Y ella escribió un telegrama a su esposo diciendo las simples palabras: única salva, pero estoy bien. Tengo paz en mi ser, gloria a Dios. Dándole posteriormente la trágica, terrible noticia de la pérdida de sus 4 hijas. Inmediatamente Horatio partió hacia donde estaba su esposa, y cuando se acercaba al punto donde sucedió la terrible tragedia, el capitán del barco donde Horatio se conducía hacia donde estaba su esposa le señaló el lugar exacto donde había ocurrido tal circunstancia. Horatio lo único que hizo fue descender hacia su camarote, recordando las palabras que su esposa le había enviado. Y en medio de su mar de aflicción, en su mar turbulento, él escribió un himno. ¿Qué escribió, hermanos? Y ese himno se llama Estoy bien con mi Dios. Y en la primera estrofa él dice lo siguiente en ese himno:
De paz inundada mi senda esté, o cúbrala un mar de aflicción. Cualquiera que sea mi suerte, diré, estoy bien, tengo paz, gloria a Dios. Hermanos de la iglesia cristiana, por la gracia de Dios, ¿ustedes hubieran cantado al Señor en ese momento? Y la misma pregunta me hago yo, ¿hubiese yo cantado en este momento? ¿Hubiese pensado en decir, estoy bien, tengo paz, gloria a Dios? Habacuc, como ya lo han estado estudiando, ha recorrido un camino espiritual que muchos de nosotros también hemos transitado, que hemos recorrido. Él comienza con preguntas, comienza con dudas y pasa luego al asombro de ver la respuesta que Dios le da y termina con adoración, termina con un canto precioso en el capítulo 3. Hasta aquí nosotros podemos ver en los dos capítulos 1 y 2 que Habacuc es un profeta que se queja delante de Dios. De hecho, su primera pregunta, él dice en Habacuc capítulo 1, versículo 2, ¿hasta cuándo, oh Jehová? Y yo no voy a detenerme en eso porque ya ustedes lo estudiaron, pero es la primera queja que Habacuc presenta. ¿Hasta cuándo, oh Jehová? Pero cuando llegamos al capítulo 3, ha ocurrido un cambio, ha ocurrido una transformación en Habacuc. Habacuc ya no está quejándose, Habacuc ya no está pidiendo y reclamando respuestas. Ahora él está orando, recordando, temblando, pero al mismo tiempo también cantando. ¿Qué está haciendo Habacuc, hermanos? Cantando, temblando. Él está orando. El profeta que cuestionaba a Dios ahora se ve sometido delante de Dios. El que solo veía ruina, el que solo veía desastres del Dios que actúa en medio de los tiempos, ahora contempla la majestad y la gloria del Señor. Así que Habacuc comenzó con preguntas, con dudas, inquietudes, como muchos de nosotros muchas veces tenemos. Pero termina con este hermoso canto. Así que, mis amados hermanos, no es un canto el que encontramos en el capítulo 3 de victoria porque todo está saliendo bien. No es eso lo que vemos en Habacuc capítulo 3. Sino lo que vemos es que Habacuc canta a Dios porque Dios sigue siendo fiel, aunque todo lo demás se desmorone. ¿Cómo sigue siendo Dios, hermanos? Fiel, aunque todo lo demás se desmorone, aunque todo falle, aunque todo caiga. Aquí, mis amados hermanos, nosotros aprendemos del profeta Habacuc que la verdadera fe no necesita ver para creer, ni necesita tener para alegrarse. Así que, mis amados hermanos, yo quiero compartirles en esta mañana cuando la fe canta en medio del juicio. Como dije, hermanos, cuando la fe canta en medio del juicio. Y quiero que vayamos entonces a los versículos 1 y 2 de Habacuc capítulo 3. Dice la palabra del Señor. Oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate. ¿De qué dice, hermanos? De la misericordia. Y aquí vemos que el capítulo 3 no comienza con una exigencia, tampoco inicia con una protesta, sino que inicia con una oración. Habacuc ya ha escuchado la respuesta de Dios y de hecho nosotros ya conocemos cuál es la respuesta que Dios le dio a Habacuc. La respuesta que Dios le dio es que el juicio vendría sobre Judá. Pero lejos de Habacuc endurecer su corazón, produce esta respuesta de Dios en él una profunda reverencia.
un profundo temor. El profeta entonces no responde con amargura, el profeta responde con temblor. Él no exige explicaciones, sino que suplica, ruega por la intervención del Señor. Su oración está llena de reverencia, como dice un comentarista bíblico, está llena de reverencia, está llena de sumisión, está llena de confianza en el carácter de Dios. Habacuc dice: he oído tu palabra y temí. Y el temor, mis amados hermanos, del que Habacuc está hablando aquí, no es un terror ciego, ni una respuesta a un juicio inminente que no tiene, ¿cómo les puedo decir?, explicación de parte de Dios, sino que es una respuesta de asombro. Un asombro, como ya mencionamos, reverente. La palabra de Dios le ha confrontado. ¿Qué ha hecho la palabra de Dios con Habacuc, hermanos? Le ha confrontado. Así que la justicia divina de Dios está en camino. La justicia de Dios vendrá y no hay ningún escape. Así que este temor, mis amados hermanos, reverente, como dice Proverbios capítulo 1 versículo 7, es el principio de la sabiduría. ¿Qué dice Proverbios capítulo 1 versículo 7? El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Así que ya no es aquel Habacuc que exigía respuestas en el capítulo 1, sino que ahora es un hombre quebrantado ante la santidad y la majestad del Dios Todopoderoso. Pero Habacuc también dice: Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. Aviva tu obra en medio de los tiempos. El profeta no ora, mis amados hermanos, para que Dios detenga su juicio. Él no le está diciendo: Señor, detén tu juicio, no lo hagas caer sobre nosotros. No, él no está orando de esa manera, sino que él está orando para que Dios obre con poder y aun que duela, lleve a cabo su obra. ¿Se comprende, hermanos? La palabra que aquí se utiliza, aviva, sugiere restauración. Esta palabra sugiere la intervención activa de Dios en el proceso. Es como si Habacuc estuviera diciendo, Señor, no te detengas, aunque venga el juicio sobre nosotros, por favor no nos dejes igual. Haz tu obra en nuestros corazones. Renueva, Señor, a tu pueblo. Haznos volver a ti. Esa es la oración de Habacuc. Pero Habacuc también apela, mis amados hermanos, al carácter santo, justo de nuestro gran Dios. Él le dice: en la ira, ¿qué dice, hermanos, el versículo? En la ira, al final del versículo 2, acuérdate de la misericordia. Y esta es una apelación profunda al carácter de Dios. Una vez más, Habacuc no está pidiendo que Dios renuncie o detenga su justicia y su juicio, sino que en medio de este juicio, Habacuc le pide: Señor, no olvides tu fidelidad al pacto. La ira de Dios, mis amados hermanos, es justa. Amén. La ira de Dios es justa y no contradice su amor. Porque alguien podrá decir: ¿cómo es que Dios es justo y trae juicio y también al mismo tiempo es amor? Habacuc ha entendido esto. Habacuc sabe que el Dios que castiga al impío también es un Dios que no desecha para siempre. Y estas palabras las recordamos de el profeta Jeremías en Lamentaciones, capítulo 3, versículos 31 al 33. Por ahí dice que el Señor no desecha para siempre. Más bien, dice el profeta ahí, antes, si aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. Así que Él no aflige ni entristece sin propósito. Y de hecho, mis amados hermanos,
nosotros y muchos de nosotros hoy oramos buscando un alivio inmediato. ¿Cómo oramos nosotros, hermanos? Es que las cosas no las ocupamos para hoy, las ocupábamos para ayer. Y el Señor a veces retarda mucho sus respuestas. Muchos oramos ahora: Señor, cambia mi situación. Ya no quiero vivir así, por favor, haz algo, interviene, pero hazlo como yo te pido que lo hagas. Pregunto, ¿Habacuc oró así al Señor? Habacuc oró de manera diferente. Él le dice: Señor, cambia mi corazón, no dejes de obrar, aunque esto implique el quebranto, aunque esto traiga dolor. Señor, yo no busco que detengas tu juicio, sino que en medio de este juicio tu misericordia sea evidente y que tu gloria resplandezca. Hermano, te pregunto, ¿cómo oras tú? Y no solo te estoy preguntando por ponerte ahorita en entredicho. Esas preguntas me las hice yo primero. ¿Cómo oro yo? ¿Cómo oramos nosotros? ¿Acaso oramos buscando nuestra propia comodidad, nuestra propia satisfacción? ¿O oramos bajo el propósito y la voluntad del Señor? ¿Acaso oramos pidiendo nuestra propia voluntad o oramos al Señor pidiéndole que nos ayude a someternos a su voluntad? Hermanos, esta clase de oración que Habacuc ha hecho transforma a aquel que ora. La oración, y esto lo voy a decir 2 veces para que quede bien penetrado en nuestras mentes y baje hasta nuestro corazón. La oración reverente no cambia a Dios, pero sí nos cambia a nosotros. Lo digo una vez más. La oración reverente no cambia a Dios, pero sí te cambia a ti y me cambia a mí. ¿Por qué? Porque la oración reverente, mis amados hermanos, nos ayuda a aceptar lo que viene, a fortalecernos en nuestra única y absoluta esperanza, que es Cristo, sabiendo que quien obra es sabio y que es digno de confianza. El que obra es digno de confianza y el que obra es Dios. Hermanos, el mismo Jesús en el Getsemaní oró reverentemente. En Lucas capítulo 22, versículo 42, él clama: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero ¿qué dice después? Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús sabía lo que venía, lo que iba a acontecer, lo que él iba a padecer y a sufrir. La copa de la ira divina estaba delante de él, pero él no huyó, no buscó una escapatoria, él no se quejó, sino que se sometió para hacer la voluntad del Padre por lo cual él había sido enviado. Y en medio de esa ira cayendo sobre Cristo, Dios mostró la misericordia más grande en la cruz del Calvario. Cristo no solo sufrió el juicio, sino que abrió el camino, abrió la puerta para el verdadero avivamiento de corazones que son transformados y reconciliados para con Dios. En los versículos, del 3 hasta el 15, Habacuc tiene una visión del Dios glorioso y guerrero. En esta segunda parte del capítulo 3, Habacuc deja de hablar y empieza a contemplar y a recordar las maravillas del Señor. El profeta mira ahora hacia el pasado, mira hacia atrás, pero no lo mira con nostalgia, sino que lo ve una vez más con reverencia. Él recuerda aquellos grandes actos divinos del Señor en los cuales Él ha traído redención para su pueblo, en los cuales Dios ha traído libertad para su pueblo. Y particularmente podemos decir que Habacuc
está pensando en el Éxodo, cuando el Señor de forma poderosa intervino a favor de su pueblo y juzgó a sus enemigos. Así que Habacuc ve que Dios ha obrado antes con poder y que lo hará y lo puede hacer de nuevo. Y en el versículo 3, quiero que lo leamos, dice: Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán. Su gloria, ¿qué dice, hermanos? Cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Estos dos lugares que menciona Habacuc aquí, Temán y Parán, son lugares desérticos al sureste de Judá. Y estos dos lugares están asociados, mis hermanos, con la trayectoria o el camino del pueblo de Israel al salir de la esclavitud de Egipto. Así de que estamos viendo la alusión de Habacuc a ese gran acto de liberación que Dios estaba haciendo en el Éxodo. También vemos aquí una alusión clara, mis amados hermanos, a lo que ocurre en el monte Sinaí cuando Dios entrega la ley a su pueblo, donde Dios manifiesta su gloria, donde Dios deja verse como fuego, un monte se estremece, tiembla y que su voz es atronadora en ese momento. Esto no es una manifestación o una aparición del Dios apacible, sino que es la entrada triunfal de un Dios que marcha en majestad. Y eso es lo que Habacuc empieza a expresar del versículo 3 en adelante. Versículos 4 al 7 dice: y el resplandor de esa gloria, escuche, fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano y allí estaba escondido su poder. Delante de su rostro iba mortandad y a sus pies salían carbones encendidos. Se levantó y midió la tierra, miró e hizo temblar las gentes. Los montes antiguos fueron desmenuzados, los collados antiguos se humillaron. Sus caminos son eternos. He visto las tiendas de Cusán en aflicción, las tiendas de la tierra de Madián temblaron. Hermanos, Dios no es un espectador de la historia. Dios no solo está fuera del terreno de juego viendo cómo suceden las cosas. Su presencia afecta toda la creación. Su presencia afecta toda la creación. La tierra tiembla, las naciones se estremecen, los montes se desmoronan. Y el lenguaje que se expresa aquí recuerda esa teofanía o esa manifestación divina de la gloria de Dios en el monte Sinaí. Dios es una luz brillante, Él es fuego, Él es poder y su gloria no se puede ignorar. Eso es lo que Habacuc está viendo y recordando con lo que Dios ha hecho en el pasado. Pero en los versículos 8 hasta el 12 él sigue hablando y diciendo: ¿te airaste, oh Jehová, contra los ríos? ¿Contra los ríos te airaste? ¿Fue tu ira contra el mar? Cuando montaste en tus caballos y en tus carros de victoria, se descubrió enteramente tu arco. Los juramentos a las tribus fueron palabra segura. Hendiste la tierra con ríos. Te vieron y tuvieron temor los montes. Pasó la inundación de las aguas. El abismo dio su voz. A lo alto alzó sus manos. El sol y la luna se pararon en su lugar. A la luz de tus saetas anduvieron y al resplandor de tu fulgente lanza. Con ira hollaste la tierra. Con furor trillaste las naciones. Y aquí lo que vemos, mis amados hermanos, es que el juicio no es accidental. El juicio de Dios es intencional. ¿Cómo es el juicio de Dios, hermanos? Los elementos de la creación, ríos, mares, caballos, responden a Dios como soldados bajo su mando, porque Él es el rey, porque Él es el soberano sobre la creación. Él cabalga con ira santa. Las flechas de su juicio vuelan. La tierra lo reconoce solo a Él como su legítimo Señor y legislador.
Nada escapa de la autoridad de Dios. Habacuc está contemplando todo esto. El juicio, entonces, no es una interrupción en el plan de Dios. El juicio se convierte en parte de la obra redentora de nuestro Dios. Y Habacuc está comprendiendo todo esto. Él está entendiendo que el juicio que Dios trae es un obrar maravilloso del Señor para la obra de redención. Y todo el propósito de su juicio, de su obra, de su manifestación gloriosa, encuentra la centralidad en el versículo 13. Mire lo que dice el versículo 13. Y si me ayudan a leerlo con voz audible. Saliste para socorrer a tu pueblo. ¿Para qué salió, hermanos? Para socorrer a tu ungido, sigue diciendo. Traspasaste la cabeza de la casa del impío, descubriendo el cimiento hasta la roca. Hermanos, Habacuc dice: Señor, al contemplar tus grandes obras, al contemplar tus maravillas, entiendo que has salido con juicio justo y santo para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido. Hermanos, y aquí está el corazón del pasaje. Todo el poder, todo el juicio, toda la intervención divina tiene un objetivo final. ¿Y cuál es ese objetivo final? Redención. Ese es el objetivo. Restauración. Dios pelea por los suyos, Dios pelea por su pueblo. Él hiere al impío, Él derriba al opresor para levantar a su pueblo y preservar su promesa. Dios no se olvida de su pacto. Dios no se ha olvidado del pacto que ha hecho con su pueblo. Así que todo su obrar, todo su juicio, que aparentemente Habacuc dice Dios es indiferente a lo que estamos sufriendo, Dios sabe cómo, cuándo, en qué momento tiene que intervenir. Lo que pasa es que tú y yo muchas veces esperamos la respuesta en el momento que Dios sabe que no es correcto. Y tu mente y mi mente es finita. No pueden entender completamente los designios del Señor. Pero Él obra. Él derriba al opresor. Él hiere al impío para levantar a su pueblo, para socorrer, como dice Habacuc. Y los versículos 14 y 15, Habacuc dice: el Señor obrará una vez más. Mire lo que dice el 14 y 15. Horadaste con sus propios dardos las cabezas de sus guerreros, que como tempestad acometieron para dispersarme, cuyo regocijo era como para devorar al pobre encubiertamente. Versículo 15. Caminaste en el mar con tus caballos, sobre la mole de las grandes aguas. Hermanos, estos dos versículos concluyen o hacen más bien un resumen de la victoria de Dios sobre los enemigos que amenazan a su pueblo. Recordarán que cuando Dios abrió el mar rojo, el ejército de Faraón quedó como, hermanos, sepultados en el mar. Habacuc, recordando esto, dice: el Señor lo puede volver a hacer. Es cierto, el Señor va a usar a Babilonia para venir y arrasar con Judá, pero luego el Señor arrasará también con los babilonios. Hermanos, una verdad impresionante que encontramos en esta sección del capítulo 3 es que Dios es fiel a su pacto y su fidelidad no cambia. Él sigue siendo fiel con su pueblo. Y uno, mis amados hermanos, de los grandes problemas en nuestra era moderna es la amnesia espiritual. ¿Cuál es el problema, hermanos?
La amnesia espiritual. ¿Y qué quiero decir con esto? En otras palabras, muchas veces nos olvidamos quién es Dios. Muchas veces olvidamos que Él es el Todopoderoso. Que nada, absolutamente nada se escapa de su control soberano. Hay veces que la desesperación, la angustia, el dolor, la frustración es tan grande que nos olvidamos de quién es el que nos ha sostenido hasta este momento. Olvidamos quién es nuestro Dios y lo que Él ya ha hecho en veces anteriores. Habacuc entonces acá nos enseña que la memoria o el recuerdo de las obras y del obrar de Dios en el pasado son como un combustible que enciende la fe para el presente. Hermano, no quiero que me responda, pero ¿estás tú pasando un momento difícil actualmente? En este justo momento tú estás aquí y estás pasando un momento de crisis que te desespera, que te angustia y que no estás aquí tranquilo porque tu mente vuela a ese problema o esa dificultad. Hermano, Habacuc nos enseña a recordar lo que Dios ha hecho ya en el pasado. Recuerda cómo Él te ha sacado del valle del lodo cenagoso. Recuérdalo. Porque Él sigue siendo Dios. Él sigue sentado en su trono. Habacuc capítulo 2 versículo 20 dice: mas Jehová está en su santo templo, calle delante de Él toda la tierra. ¿Dónde está el Señor, hermanos? En su santo templo. Hermanos, el soberano de toda la creación está sentado en su trono todavía. Él sigue siendo el rey que gobierna. Él sigue siendo el rey que tiene control sobre tu vida y sobre mi vida. Recuerda cómo te ha sacado en veces anteriores, cómo Él te ha sostenido en medio de la enfermedad. Recuerda cómo Él te ha sostenido en medio de la pérdida de un familiar querido. ¿O es que no lo hemos experimentado, hermanos? Todos lo hemos experimentado. Recuerda cuando aquel momento de sequía espiritual llegó a tu vida y el Señor siguió y permaneció siendo fiel y te sostuvo. Y aún ahora te sigue sosteniendo. Hermanos, en Jesús nosotros vemos la manifestación más poderosa de Dios a favor de su pueblo. Ahí es donde vemos la gloria y la majestad gloriosa, preciosa de nuestro Dios obrando a favor nuestro. Allí en la cruz, donde el cielo se oscureció, donde la tierra tembló, donde los poderes del mal, como dice Pablo en Colosenses 2:15, los poderes del mal fueron derrotados de una vez y para siempre. Allí Jesús enfrentó el juicio de Dios como nuestro sustituto. Lo que Habacuc vio en sombras, nosotros lo vemos ahora a la luz del glorioso evangelio. Recordando al Hijo de Dios clavado en la cruz. Jesús, mis amados hermanos, es el ungido de Dios. ¿Por quién y para quién Dios obra? Él es el ungido. Él es nuestro libertador supremo. Él es nuestra columna de fuego en el desierto y Él es nuestra roca firme en medio de la tormenta. Donde tu fe y mi fe deben estar cimentadas. Donde tu fe y mi fe debe estar plantada. Con temor reverente.
Si bien es cierto, hermanos, el profeta ya no discute con Dios. Mire lo que dice en el versículo 16. Oí y se conmovieron mis entrañas. ¿Qué le pasó a Habacuc, hermanos? Se conmovieron mis entrañas. A la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien, dice Habacuc, estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Mis amados hermanos, como acabo de mencionar, Habacuc ya no está discutiendo con Dios. Tampoco está ahora tratando de entender, de racionalizar el obrar de Dios para con su pueblo a través de ese juicio que Dios le había dicho que vendría. Él dice aquí que lo siente con todo su ser. Su cuerpo entero reacciona ante la respuesta de Dios, ante la revelación de lo que viene. Él tiembla por dentro y tiembla también por fuera. Su cuerpo entero se estremece, su carne se quebranta, su boca no protesta, sino que calla. Sus huesos no pueden huir, sus huesos, él dice, entra pudrición dentro de él. Pero sin embargo, en este momento, en medio de todo este estremecimiento, en medio de todo este temblor, dice, estaré quieto en el día de la angustia. ¿Qué dijo Habacuc, hermanos? Estaré quieto en el día de la angustia. Él siente el peso del juicio. Él no es indiferente ante el peso del juicio de Dios. De hecho, la santidad de Dios y el juicio que se avecina no lo dejan ser indiferente. No se endurece como lo vemos en Faraón, que se endureció. Tampoco se esconde como el profeta Jonás, sino que él reconoce lo que significa que el santo Dios de Israel se levante para juzgar. Y eso estremece su alma. Habacuc también reconoce que no puede escapar, él no puede huir. Habacuc sabe que no hay otra opción, no hay un escape posible, no hay lugar a donde él pueda huir. Como Jonás tratando de huir entre comillas, de la presencia del Señor. Habacuc entiende aquí que ni el ser inteligente, ni la religiosidad, ni la fuerza humana lo podrán salvar en ese día. No hay escapatoria. Solo queda una cosa por hacer: esperar quietamente, calladamente en Dios. Y esto recuerda también a las palabras del profeta Jeremías en el capítulo 3, versículo 26 de Lamentaciones. Bueno es, dice ahí el profeta, esperar en silencio la salvación de Jehová. ¿Cómo dice el profeta, hermanos? Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Así que finalmente Habacuc dice, no puedo escapar, no hay escapatoria de esto, no puedo huir de la presencia del Señor. Así que él determina esperar en Dios, quedarse quieto. Hermanos, la victoria de la fe no es la ausencia de temor. Lo repito, la victoria de la fe no es la ausencia de temor, sino la decisión de permanecer quieto, confiado en el Señor, aunque todo a su alrededor se derrumbe. Hermano, está de más que yo haga aquí la pregunta: ¿en quién confías tú? Pero Habacuc nos está dando una gran lección, una gran enseñanza.
en quién estaba su esperanza, su confianza, en quién él está esperando confiadamente, delante de quién él dice: me quedaré quieto, porque yo no puedo hacer nada. Esta misma fe es expresada por el salmista. El Salmo capítulo 27 versículo 3 dice: aunque un ejército acampe contra mí, ¿qué dice, hermanos? Yo estaré confiado, mi corazón no temerá. El salmista dice ahí varias cosas. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Job también dice algo, capítulo 13 versículo 15. Job dice: aunque él me matare, en él esperaré. Hermanos, ¿estamos nosotros en la misma disposición de decir estas palabras? Tu confianza y mi confianza verdaderamente está en el Dios al cual Habacuc acaba de contemplar y entender cómo Él ha obrado en el pasado, y ahora Él tiene una mejor comprensión de quién es Dios. ¿O acaso nosotros hemos entrado en un momento de amnesia espiritual en el que olvidamos quién es nuestro grande, supremo y todopoderoso Salvador? Hermanos, es que la verdadera fe no es la que siempre sonríe. La verdadera fe no es esa que siempre sonríe, ni la que lo entiende todo. De hecho, ustedes recordarán, Job no entendió nunca lo que le pasó. La fe no es la que entiende todo, tampoco es la que nunca tiembla. Es la que aún temblando se aferra y confía en el Señor. Tembloroso, estremecido completamente, Habacuc dice: espero en el Señor. Confío en el Dios de mi salvación. Muchos piensan, mis amados hermanos, erróneamente, que fe es sentir paz todo el tiempo. La Biblia nos muestra a hombres, nos muestra a mujeres que temblaron, que lloraron, que se estremecieron, y Habacuc es uno de esos, pero que confiaron en su Salvador. Hermanos, fe, la fe del creyente debe de estar depositada en el carácter de Dios, incluso cuando el alma está estremecida, incluso cuando el alma tiemble, incluso cuando no entiendas. Tu fe debe de estar en el carácter de Dios, que es inmutable. Él no cambia. Él es el mismo, ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Él es el mismo Dios que liberó a su pueblo de la esclavitud en Egipto. Es el mismo Dios al que Habacuc ahora está orando, clamando reverentemente y cantando. Y es el mismo Dios al que tú y yo hoy estamos adorando en esa mañana. Él no ha cambiado. Él es el mismo Dios todopoderoso. Él es el mismo Dios todo suficiente. Así que te pregunto, ¿te sientes débil? ¿Te sientes frágil? ¿Te sientes estremecido por lo que ves que viene o por lo que ya estás viviendo? Hermano, quédate quieto y confía en el Señor. Determina como Habacuc: estaré quieto en el día de la angustia. Pero este quieto, mis amados hermanos, implica poner la fe en el Dios Salvador. Y este versículo una vez más nos recuerda un pasaje de Hebreos, donde dice que Jesús en el huerto de Getsemaní ofreció ruegos, ofreció súplicas con gran clamor, dice el escritor de Hebreos, y con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte.
Y fue oído, dice el escritor de Hebreo, fue oído a causa de su temor reverente. Hermanos, Cristo no fue insensible. Él no caminó hacia la cruz sin sentir nada. Él tembló. Dice que su sudor eran como grandes gotas de sangre. Él clamó con angustia, pero él no huyó. Él se entregó voluntariamente, se sometió en reverencia a su Padre y fue escuchado. Fue oído por su Padre. Pero este ser oído, mis amados hermanos, no es en el sentido de que se le quitó el sufrimiento, no en el sentido de ser librado del dolor, sino que el Padre lo sostuvo para que llevara a cabo la obra de redención por ti y por mí. Hermanos, así también nosotros. Y quiero que me presten mucha atención con lo que voy a decir. Así también nosotros no siempre seremos librados del día de la angustia, pero sí seremos sostenidos por el poder de Dios que sostuvo a Cristo. Hermano, yo esta mañana no te estoy diciendo no vas a sufrir, no vas a pasar adversidades, no vas a pasar dolores. No, no te estoy diciendo eso. Te estoy diciendo, el Señor estará contigo si tú pones tu confianza en Él. Cristo, mis amados hermanos, en Getsemaní oró al Padre y fue escuchado para ser sostenido. No para que su sufrimiento fuera quitado, sino para ser sostenido. No siempre entonces seremos librados del día de la angustia, pero sí seremos sostenidos por el Dios glorioso que sostuvo a Cristo. Él estará con nosotros aún en las noches más oscuras. Él estará contigo, Él estará conmigo. Pero esto, mis amados hermanos, nos lleva a pensar, ¿dónde está entonces el gozo? Versículos 17 y 18, que son los versículos más conocidos del libro del profeta Habacuc. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, dice Habacuc, con todo yo me alegré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Hermanos, estas palabras de Habacuc son una de las expresiones más sublimes de fe en toda la Escritura. Esta expresión que encontramos acá es un gozo, mis amados hermanos, que desafía la lógica, que desafía la razón, que contradice la lógica humana, que contradice la perspectiva de nuestra sociedad, que va en contra de la cultura que hoy en día tiene por énfasis el éxito, la buena salud, la prosperidad material y económica. Esto rompe con la teología del éxito. Esto desenmascara el evangelio falso del diablo de la prosperidad. Porque aquí el profeta no está viendo señales de restauración, aquí no está viendo señales de bendición material. Lo que él está viendo es pérdida, escasez y ruina. ¿Qué está viendo el profeta, hermanos? Pérdida, escasez y ruina. Pero él dice, con todo, yo me alegraré en Jehová. Él se alegra, no por lo que tiene, porque no tiene nada, sino por a quién tiene. Amén, hermanos. Él no se alegra por lo que tiene, sino por a quién tiene.
Hermano, te pregunto, ¿a quién tienes tú? ¿Qué es la fuente de tu gozo? Porque Habacuc aquí nos enseña que el gozo no está en los bienes materiales. El gozo no está en ningún bien. El gozo está en Dios mismo. Él es la fuente del gozo. El profeta aquí describe, mis amados hermanos, un colapso económico total. No hay higuera, no hay vid, no hay olivo, no hay cosecha, no hay animales. Es una catástrofe total para un pueblo agrícola. Sin embargo, Habacuc encuentra su deleite en Dios. ¿En quién encuentra su deleite? No en la abundancia. Mis amados hermanos, esta es la esencia del verdadero gozo bíblico en el Evangelio. Esta es la esencia del verdadero gozo bíblico. Y si tú quieres y preguntas, ¿cómo es que los creyentes pueden ser gozosos? ¿Cómo es que pueden estar alegres cuando a veces les va mal, cuando sufren? Porque Dios no es un medio para alcanzar la alegría. Dios es la fuente de nuestra alegría. Amén, hermanos. No sé si estoy siendo claro, pero tu gozo y mi gozo no depende de lo que tengamos. Nuestro gozo está en el Dios de nuestra salvación. Y como el himno del cual les hablé al principio, a Él sea la gloria. Estamos bien con nuestro Dios. Mis amados hermanos, esta misma esencia de espiritualidad es la que encontramos en Job, en Pablo y en algunos salmos de lamentación. Por ejemplo, en Job dijo: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová. No, hermano, pero yo no puedo decir eso porque yo no soy Job. Pablo escribió, he aprendido en Filipenses capítulo 4, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Eso lo dijo también Pablo. A pasar hambre o a comer mucho, a tener dinero, a no tener dinero. Y Pablo dice, Filipenses capítulo 4, versículo 3, entonces, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El salmista también dice, Salmo 23, 4, aunque ande en valle de sombra de muerte, tú estarás conmigo. Hermano, ¿tú puedes decir estas palabras? Yo puedo decir estas palabras. Puedo tener gozo, puedo tener alegría, aún en medio de las pérdidas, en medio del dolor, en medio de la frustración. Pablo, Job, los salmistas experimentaron pérdidas profundas, pero ellos aprendieron a decir, con todo me alegraré en Jehová. Y tú y yo, hermanos, estamos aprendiendo. Hermanos, el gozo del Señor no depende ni del clima, no depende del salario. El gozo del Señor no depende de ninguna de esas cosas. Nosotros vivimos en un mundo, ciertamente, donde la felicidad está ligada o atada, mejor dicho, a la buena salud, a los buenos resultados, a un ingreso bastante jugoso, económico. Pero Habacuc nos enseña, mis amados hermanos, que hay un gozo que no se basa en lo externo, sino que el gozo que Habacuc está enseñándonos se basa en lo eterno. ¿Te gozas tú por lo eterno, mi amado hermano? ¿Te preocupas por lo eterno? Este gozo no lo da el dinero, tampoco lo quita la crisis o la escasez. Es un gozo que está enraizado, cimentado en el carácter inmutable de nuestro Dios.
Ese es el gozo verdadero. ¿Tienes tu gozo? ¿Tienes tú esta clase de gozo? ¿O es tu alegría frágil, volátil, dependiente de las circunstancias? Hermano, Dios puede quitarnos muchas cosas. Puede permitir que se nos sean quitadas muchas cosas. Se nos puede quitar nuestra salud, se nos puede quitar nuestra comodidad, se nos pueden cambiar los planes. Puedes quedarte sin trabajo, pero si Él no te quita su espíritu, su presencia, su amor, su gracia, entonces Él te ha dejado con lo más esencial en tu vida. El gozo verdadero, mis amados hermanos, no es negar la tristeza, sino afirmar que nuestro Dios sigue siendo suficiente. Él es suficiente. Incluso cuando todo lo demás es perdido. La pregunta esencial aquí ¿es Dios tu bien supremo? ¿Qué lugar ocupa Dios en tu escala de valores? ¿Podrías tú decir hoy, aunque lo pierda todo, aún me gozaré en el Dios de mi salvación? ¿Podrías tú decir esas palabras? El mismo Cristo, hermano, fue despojado de todos. Fue despojado de su dignidad, fue despojado de su comodidad, de su libertad, de su vida misma. Fue abandonado por los suyos, fue rechazado por los hombres, fue juzgado como maldito en la cruz por el Padre, pero por su gozo que estaba puesto delante de Él, viendo la gloria de su Padre al hacer su voluntad, Cristo tuvo gozo, y ese gozo de Cristo es nuestra esperanza. Ese gozo puede también ser nuestro cuando digamos con Habacuc: con todo yo me alegraré en Jehová. Y finalmente entonces, el versículo 19, Habacuc dice y habla diciendo: Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Habacuc habla de una esperanza entonces que camina sobre las alturas. Y el libro no concluye con una solución visible al juicio que vendría, sino que concluye con una confesión de confianza, con una proclamación de confianza en el que tiene todas las cosas en sus manos. El juicio todavía viene, Babilonia no ha sido detenida, las ruinas aún no han llegado, pero Habacuc ya ha sido transformado. Lo que cambió no fueron sus circunstancias. Lo que cambió no fue lo externo, sino lo que cambió fue el corazón del profeta Habacuc. Así que en esa declaración final, que está llena de humildad y que es muy importante para nosotros, él básicamente está diciendo: mi fuerza no está en mí, está en el Señor. ¿Dónde está la fuerza de Habacuc, hermanos? En el Señor. Él es quien me sostiene, dice Habacuc. Él es quien me hará andar en lugares que antes me parecían imposibles. Él no dice: ahora me siento fuerte, ahora que ya todo pasó, pues ahora vamos a empezar de nuevo. No. Él dice: no está en mí la fuerza, ni en el temple de mi carácter, está en el poder de mi Dios y mi Señor. Él mismo que tiembla, este profeta Habacuc que está temblando en el versículo 16, ahora él dice en el versículo 19: Él me sostiene, Él es mi fuerza, Él es mi sostén. Este es el secreto, mis amados hermanos, de la perseverancia cristiana. Dios es nuestra fuerza. Él es tu fuerza, Él es tu deleite, Él es tu gozo. Pero si no lo es, claramente tú buscarás todo esto en otros lugares.
No está nuestra fuerza en las emociones, en los recursos que poseemos. No, Habacuc dice, el Señor es mi fortaleza. Jehová el Señor es mi fortaleza. Él hace mis pies como de ciervas. En mis alturas me hace andar. Habacuc dice entonces, aunque las circunstancias sigan siendo duras, Dios me llevará por su camino, donde solo se puede caminar si Él nos sostiene. No solo nos sostiene en el valle de la angustia y del dolor, Él nos levanta en las alturas donde hace caminar a sus siervos. Hermanos, esta es la herencia del creyente verdadero. No se nos promete una vida fácil, pero sí se promete una vida sostenida por el Señor. No se asegura la ausencia de juicio, de dolor, pero sí la presencia del Señor durante toda nuestra vida, que nos levanta por encima de toda circunstancia. Hermano, si Él nos lleva cargados, no caeremos. No estamos solos. No eres tú solo quien te sostienes. Él te hace andar en lugares altos. Aunque parezca que no deberías estar ni siquiera de pie, Él te sigue sosteniendo. Efesios 2:6 dice que juntamente con Él, hablando de Cristo, nos resucitó y nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Hermanos, nuestra unión con Cristo es sumamente esencial para nuestra vida cristiana. La unión con Cristo es lo que nos mantiene en pie. Él sufrió lo que nosotros merecíamos, pero es por eso que ahora nosotros podemos andar en fe, caminar en fe, soportar el juicio, soportar el sufrimiento, soportar el dolor, porque Cristo lo padeció antes que nosotros. No solo es que Cristo fue exaltado después del sufrimiento, nosotros también somos unidos a Él por la fe que ponemos en Él. Somos levantados juntamente con Él, no solo en el futuro glorioso que vendrá, sino que ahora también somos levantados, soportados por Él, como nuestro sustento, como nuestra roca firme. Jesús nos está diciendo, camina conmigo, yo te sostengo. Caminarás en alturas, caminarás en tierras difíciles, pero el Señor te sostendrá. Así que el libro de Habacuc, hermanos, no termina con un cambio de las circunstancias. Las circunstancias no cambian, pero sí hay un cambio en el corazón del profeta Habacuc. El profeta que comienza quejándose de la injusticia, que comienza preguntándole a Dios por qué o hasta cuándo, mejor dicho, como dice en el versículo 2 del capítulo 1, hasta cuándo, preguntándole por el sufrimiento de los justos, la prosperidad del impío. Él termina cantando con confianza, temblando con reverencia y regocijándose en su Salvador. Hermanos, Habacuc no tuvo todas las respuestas que buscaba. De hecho, la respuesta que buscaba no se la dieron como él probablemente pretendía que se la dieran. Pero sí encontró algo mucho mejor. Él encontró una visión nueva, renovada de quién es Dios. Hermanos, y eso es suficiente. Cuando nosotros entendemos quién es Dios, para nosotros es suficiente. Habacuc nos enseña entonces que la fe verdadera no ignora el juicio, sino que se postra ante un Dios que la permite. Habacuc nos enseña que la fe verdadera no huye del dolor, sino que encuentra fortaleza en medio del quebranto.
Habacuc también nos enseña que la fe verdadera no depende de las posesiones que tengamos, de la provisión que tengamos, sino que se goza en aquel que provee todo. No exige también que Dios explique todo y que dé todas las respuestas, pero alegra, y se alegra, mejor dicho, en que Dios le sostenga. Hermano, tu fe verdadera y mi fe, cuando es verdadera, estamos sostenidos por el Señor. Este canto de Habacuc no es un canto sencillo de hablar, de decir o de repetir. Es un canto para los que tiemblan, para los que esperan, para los que claman. Es un canto para nosotros como iglesia peregrina que todavía estamos por el desierto, en ese todavía no, en ese de que sí ya Cristo vino, murió por nosotros, inició su reino, pero todavía no está consumado. Este himno es para el justo que vive por la fe, como dice Habacuc en el capítulo 2, versículo 4. Mas el justo por la fe vivirá. Así que, hermanos, el justo es Cristo. ¿Y cómo viviremos nosotros? Por la fe en Él. Habacuc clama: en la ira, Señor, acuérdate de la misericordia. Y Dios respondió con misericordia, enviando a su Hijo en la cruz a morir por pecadores, mostrando su gracia, mostrando su favor allí donde Cristo cargó con tu castigo, con mi castigo, y abrió para nosotros un camino hacia la reconciliación. Allí donde se escuchó el grito: consumado es. Ahí donde se escuchó la expresión: hecho está. Por eso, mis hermanos, es que nosotros podemos decir junto con Habacuc: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den su mantenimiento. Versículo 18: con todo yo me alegraré en Jehová. Y te quiero dejar con esas preguntas. ¿Cuál es tu fundamento? ¿Estás esperando que Dios te quite los problemas para creer en Él? ¿O has aprendido a decir como Habacuc: aunque todo falle, yo me alegraré en el Dios de mi salvación? Hermanos, si hoy no tienes nada, pero tienes a Cristo, lo tienes todo. Pero si hoy lo tienes todo y no tienes a Cristo, no tienes nada. Habacuc caminó por la fe hacia lo invisible. Nosotros caminamos por la fe, pero mirando hacia la cruz, el sacrificio de nuestro amado Salvador, donde la gloria de Dios fue revelada en su máxima expresión. Así que, hermanos, oremos con reverencia. Recordemos con gratitud los hechos del Señor. Temblemos delante de la gran esperanza que encontramos en Cristo. Gocémonos en el Señor y caminemos en las alturas como solo Cristo nos hace andar. Vamos a orar. Señor y Dios Todopoderoso, gracias, porque a través del profeta Habacuc aprendemos tanto. Señor, ayúdanos a gozarnos, a que recordemos con gratitud, a que temblemos con esperanza, que oremos, Señor, con reverencia. Señor, gracias porque tú nos sostienes. No es en nuestras fuerzas, porque somos débiles, porque somos frágiles. Señor, como oró Habacuc, no pedimos que detengas tu mano, solo rogamos que tu misericordia sea con nosotros.
que cumplas tu palabra, que cumplas tu promesa. Señor, sosténnos en el hueco de tu mano. Separados de ti, nada podemos hacer. Tú eres nuestro gozo, tú eres nuestro deleite, tú eres nuestro sustento. A ti, oh Dios, sea toda gloria y toda honra por los siglos de los siglos. Amén.